Bueno, ¿qué tal, Alex? Un gusto que hayas venido a visitarnos de nuevo aquí a la ciudad de Tres Solares. Estamos en el ático Látigo, wow. y con esta calorcita que ya inició es porque el cambio climático está acelerando, ¿no? En el mundo, Alex. Sí, exactamente así es. Y muchos parece ser que subestiman este tema. Cuando hablamos de esto, parece ser que la gente dice, ah, estos que se creen ecologistas o qué, Ujú. pero ni ecologistas ni nada, somos solamente personas que nos interesa el mundo en el cual vivimos. Esta es nuestra casa. Claro, sobre todo porque nosotros ya nos vamos a ir, no nos falta mucho. Bueno, no, no somos muy optimistas. No somos muy optimistas, Pero ¿no? yo, por ejemplo, tengo nietos. Yo tengo nietos. Ah, ok. En mi De hecho, caso no, no tengo nietos, entonces no hay descendencia. En mi caso se queda un poco y hasta ento- cierto grado sanguíneo se queda, ¿eh? claro, y entonces nosotros somos una cadena de anillos, ¿no? Sí, Nosotros somos un anillo que ya le falta poco, pero vienen otros. Y bueno, aunque Roque Dalton en un poema decía, ¿no? ¿Por qué escribimos? Decía, para dejar testimonio a los postreros de nuestro tiempo. Entonces, es verdad. ¿qué le vamos a dejar a los postreros? ¿Qué le vamos a dejar como herencia? El cambio climático es un tema importante en este tema, porque en este asunto, porque va a pasos de gigante el problema. Sí. Entonces, es una cosa de tratar con mucha delicadeza y con mucha seriedad, sobre todo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero los glaciales continúan a derretirse y eso incide mucho en las temperaturas del agua, en el nivel del mar, en muchos aspectos. Claro, Es decir, claro. como que el planeta está todo loco, ¿no? Porque en algunos lugares hay una sequía espantosa. Sí, Antes de iniciar a grabar esto, me comentabas que en unos países de África o países árabes, por ejemplo, hay pronósticos que la temperatura puede llegar a 70 grados centígrados. sí, hace un tiempo cuando estuve bastante curioso informándome de estos asuntos, leí bastante al respecto. Y sí decía que entre 50 años, con este ritmo, se estima que en el Medio Oriente la temperatura va a ser alrededor de 70 grados. Entonces, te imaginas, es como estar en una sauna. Sí, sí. Y Para la especie humana claro, es grave claro, la situación. claro. ¿Y qué sucede? Como hablábamos anteriormente también contigo, el planeta tiene un ciclo de ventilación que las corrientes de aire van de los polos a los trópicos y de los trópicos vuelven a los polos, de manera que el calor de los trópicos enfría los polos y el frío de los polos enfría, calienta, perdón, y el frío de los polos enfría los trópicos. Ok, ¿Qué sí, sucede? ¿Qué sucede? Que con todas estas corrientes de aire cada vez más caliente que llega a los polos, los glaciales se derriten con mucha más facilidad. claro. Esto implica que el nivel del mar sube, muchos lugares están en riesgo. Y bueno, aparte de eso, los choques de corrientes de aire caliente y aire fría son cada vez más bruscos. Es por lo cual que se producen tantos huracanes en la zona de Florida y Exacto. todas Sí. estas partes así, Que ¿no? aprovechan, Ale, pienso de que este capitalismo salvaje aprovecha este deshielo que se está dando en el Ártico para la explotación de los recursos naturales. Claro, claro. Porque ¿qué sucede? Los políticos, por lo general, eh, los de derecha sobre todo, pero no solamente ellos, también de izquierda habrá, son, como decía el filósofo, no son poetas, sino que son carpinteros. ¿Por qué? Porque si ven un bosque, el poeta lo ve como una inspiración para hacer una obra literaria. Sí. Ve el bosque y admira la naturaleza, admira la vegetación, la fauna, los nidos, el canto de los Y pájaros. se ve con respeto. Sí, claro, como una herencia ancestral, una herencia del planeta que nos ha sido donada, un regalo. El carpintero de la madera, Un modo de hacer negocio. una forma de hacer negocio. Entonces, dos personajes frente a un mismo Totalmente paisaje, antagónico. completamente antagónicos, con una visión diferente. Sí. Entonces, nuestros políticos, son carpinteros, lamentablemente, no son poetas. Ven un bosque y Sin ven los ofender a los recursos. carpinteros. Entonces, Pero el cine está muy bien. Alex, evidentemente conseguimos de que es de tomar los recursos de naturaleza que nos sirven
a los seres humanos. El problema está el exceso y el abuso que se le da al uso de la naturaleza, sobre todo en lugares donde no se puede reparar el daño que se hace a la naturaleza. Y nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, aquí en Italia son más estrictas las leyes del medio ambiente, se cuida más la naturaleza, pero en otros países, bueno, como en Centroamérica, por ejemplo, como que ha habido una desbandada, ¿no? Toda Sudamérica está Todo, ahorita, América Latina, digamos, sí, claro, claro. una desbandada y un salvajismo, incluso una distorsión política para poder utilizarlo, abusar de los recursos naturales. Claro, volviendo al tema del carpintero, ¿no? Sí. Los políticos son todos carpinteros, ven la tierra y ven que pueden explotar de ella, que pueden sacarle tierras raras, metales preciosos, no ven la contaminación ambiental, no dan valor a la vida silvestre, a la vida de la fauna, de la flora y la fauna. Entonces ellos ven solamente de qué se pueden aprovechar, de qué se pueden enriquecer. Entonces, no les interesa la herencia, probablemente porque tienen mucho bienestar y dicen, bueno, aunque el clima se calienta, a mis hijos les voy a dejar primero para que pongan aire acondicionado en su casa. O irse a vivir a la luna o a Marte. No se sabe. Pero la gente del puesto, la persona del cantón, del pueblo, tiene solo el río. Tiene solo el pedazo de tierra donde cultivar. El problema es eso, de que también al destruir los bosques, pues hay un problema con el aspecto hídrico, claro, el agua. Claro. Inundaciones o ríos, es decir, son contrastes, o inundaciones, ríos que se secan, cultivos que ya producen con menos fertilidad y el agua que es vital para tomarla y hacer otras cosas. Entonces es grave. Esto se da también, se viene dando en Honduras, la tala de bosques, por ejemplo en Olancho, en la zona donde ha habido una tala indiscriminada de bosques. Bueno, en El Salvador tenemos el caso reciente del espino, ¿no? El espino, donde este movimiento de Salvemos el Espino recogieron más de 500,000 de firmas. No sirvió para nada. Sin embargo, simbólicamente es un llamado de atención a la sociedad salvadoreña, decir, stop, hay más de 500,000 de personas de que la piensan diferente. Claro, claro. El mensaje social, que es lo que va enfocado ahí. Se comenta que son más o menos 5 manzanas, alrededor de 8 manzanas, las que se van a utilizar para la construcción de este centro de convenciones internacionales. ¿Vos cómo ves ese tema, Alex? Muy delicado, muy delicado. Contigo hablábamos anteriormente también del caso de Argentina, después vamos a tocar más amplio el tema. Entonces, lo que sucede es de que estamos siendo gobernados por gente completamente irresponsable, por no usar otros términos más crudos. Digamos que son solamente irresponsables, porque la verdad es que el planeta, el mundo que vivimos es finito, no es infinito. Eso, me parece bien. El mundo es finito. ¿Qué sucede? Las empresas, el mundo global, ve siempre el crecimiento. Dice, tenemos que crecer tanto. Las empresas también, este año hemos crecido 5%. Pronosticamos que el próximo año vamos a crecer el 7%. Me parece bien, porque en las reuniones que hacen los grandes magnates y los grandes ejecutivos este año ganamos 5%, el otro año queremos ganar el 10%. Claro. ¿Cómo lo logramos? Claro, entonces ahí va el mundo global, el mundo económico, sea a nivel de naciones, sea economía de naciones, sea economía de ciudades, todos ven al crecimiento. Pero el mundo no es infinito, el mundo es finito. Debe haber un techo donde las cosas se tienen que detener. Entonces, este continuo crecimiento debe ser económicamente. ¿Qué quiere decir? Un crecimiento desmedido. ¿Qué quiere decir? Que hay que explotar más. Es la única manera. Claro. Porque es el libre mercado, el mercado voraz. Yo escuché una creadora de contenido extranjera en El Salvador que andaba entrevistando sobre del bosque del espino, y ella decía que hay que poner una premisa. No nos oponemos a la construcción de este tipo de edificaciones, de estructuras, en este caso, en este centro de convención. No nos oponemos, sino es la forma y el lugar donde se está haciendo.
esta chica decía de que ella no se oponía porque las mesas, las sillas, los muebles, ¿de dónde salían? De la madera. Y que era normal de que se talaran los árboles. Pero, stop, hay que tener un equilibrio. Nosotros no nos oponemos al mercado, tiene que haber un mercado. Pero, ¿cuál es la relación que tenemos entre las personas con la naturaleza? Claro. Y ahí el punto medular de la situación. Y Argentina, como estás contando, como que también se está escapando de las manos este tema, porque hay como una jugada política, ¿sí?, para justificar los incendios. Los incendios. Claro. Si los incendios consumen los árboles, ya no hay árboles. Y si ya no hay árboles, se puede construir. Se puede vender la tierra. Se puede vender. Claro. Una ecuación bien simple que han utilizado. Claro, porque ellos ya tenían pocos recursos, ya habían asignado pocos recursos para la protección de los bosques. Okay. Y de esos pocos recursos que asignaban, yo me estaba informando estos días, de esos pocos recursos que asignaban, ni siquiera los utilizaban al 100%, iban siempre al ahorro, ¿no? Ni siquiera los utilizaban, y la necesidad era mucho mayor. En vez de aumentar esa suplir esa necesidad, han cortado aún más los gastos para el medio ambiente. Inclusive, me parece que Milei, estaba leyendo, anuló el Ministerio del Ambiente y lo anexó como una oficina secundaria al Ministerio del Interior, me parece. Entonces, quitando completamente importancia a este tema ambiental. Entonces, los incendios que han habido en Argentina el año pasado, en septiembre, me parece, hubieron incendios que se quemaron una cantidad asombrosa de hectáreas de terreno. Entonces, con casi nada de recursos, no podían apagar los incendios. Además de eso, se dice que el gobierno de Argentina está proponiéndose en anular unas leyes que protegen el medio ambiente, que dictan que si un bosque se quema, no por eso está el permiso para ser vendido, sino que tiene que ser siempre conservado como reserva forestal, aunque se haya sido quemado. Eso es para evitar que los incendios sucedan adrede, digamos, le pongo fuego a este bosque para que después se ponga en venta y pudiera adquirirlo, ¿no? Entonces, quieren anular esta ley, de manera que ahora cualquier empresa que quiera adquirir tierras, manda a alguien que lo incendie y con la excusa que ya se quemó, lo puede comprar. Entonces, Milei está haciendo todo este tipo de acciones y bueno, son asombrosas, asustan porque si vas a ver, invito a las personas que están viendo este video, que vayan a informarse lo que ha sucedido en Argentina entre el año pasado y este año, incendios, es asombroso. Y todo eso lo minimizan, es como si fuera una cosa así normal. La gravedad, quizás, Alex, considero que es eso, normalizar esas tragedias. Así es. Porque ya no salga ni en los medios de comunicación. Así es. No sé si has visto, Andrés, yo vi algún video de los mapaches, los animales que andaban huyendo en las casas de la tala de los bosques de los tractores, que en El Salvador del Espino. Están tirando sobre esto los animalitos. Habían como más de 50 especies de aves, por ejemplo. Sí. Habían ardillas y otros tipos de... Ahora, porque no se trata solo de cortar un árbol, sino porque un árbol es un ecosistema. Claro, claro. Y ahí se está hablando de la microdiversidad y la macrodiversidad, y al mismo tiempo de que es un pulmón. Claro. Ahora hay una gran polémica porque obviamente la gente que apoya al gobierno está planteando de que es una zona donde no habían árboles. Bueno, se ha armado un montón de polémica en esto. El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó de que ahora ese predio era del Estado. Bueno, breve historia. Sí. En primer lugar, esas tierras fueron, se las robaron a los nativos. Claro. Partamos de eso. Sí. Y las familias que exploraron fueron los dueños. Los dueños. Eran, si no recuerdo mal, bajo el dominio español habían 2014 kilómetros cuadrados
de reserva forestal en El Salvador. Es decir, tierras que no pertenecían a nadie, eran reservas indígenas. Comunales, sí. 2.300 kilómetros, 2013, perdón, 2013 kilómetros cuadrados, creo que eran los que los españoles dejaron como tierra de nadie, digamos, Sí. estas reservas indígenas. Sí. Con el surgimiento, el boom del café, resultó que esas tierras eran las más propicias para el cultivo del café. Entonces, los dueños del Estado, los terratenientes y todo, dijeron, bueno, pongámoslas en venta. ¿Quién las iba a comprar? Los indígenas, ¿no? Los indígenas no tenían. Claro, sí, sí. Entonces, se las pusieron en venta ellos mismos al precio que ellos quisieron. O sea, se vendieron tierras que eran reserva indígena. Y ahora, bueno, de ahí sí hicieron los grandes, la República Cafetalera, ¿no? Los grandes ricos y cafetaleros que se adueñaron de esas tierras, y después sucedieron todos los otros problemas del 1930, de 32, de la matanza de los campesinos a causa de esas injusticias que les dejaron encerrados en tierras que antes eran de ellos, y después se convirtieron en mozos que trabajaban por frijoles y por tortillas. Ni siquiera les daban un sueldo, les daban alguna ficha para que compraran en tiendas del mismo patrón que ponía en la finca. Entonces es una historia larga esa, muy interesante de aprofundar. No, esta cápsula que has dado de memoria me gusta porque antes de hablar de lo que estamos haciendo hoy, hay que estudiar de dónde viene todo esto. Y eso pasó también esa tierra a ser parte de Gerardo Barrios, y luego los dueños que pelearon con Gerardo Barrios con ayuda de Guatemala, le dieron golpe de estado a Gerardo Barrios y lo fusilaron y se volvieron a apoderar de las tierras. Luego hubo la reforma agraria del 80 y los dueños lograron recuperar el 20% de ese territorio y otra parte quedó a propiedad del Estado. De lo que estamos hablando en este momento, que van a construir esas tierras que era propiedad del Estado salvadoreño, es decir, de toda la población. Pienso que a mi forma de ver, tal vez ingenua, Alex, de pensar, este tipo de argumentos tan delicados tuvo que haberse hecho. En El Salvador no está contemplado el referéndum, debería estar contemplado en la Constitución consultas populares tipo referéndum, ya que se están haciendo leyes expresas en la Asamblea Legislativa, podría modificarse la Constitución para que este tipo de cosas se hubiese hecho con una consulta popular en la población, porque como es un territorio de toda la gente, ¿no?, de los asociados, porque la sociedad, nosotros tenemos un pedacito de acciones, ¿no? Tuvo que haberse dado una consulta. No se dio una consulta y se aplicó. Además de que esto va siendo financiado por los chinos, ¿no? Porque eran tres grandes proyectos de los chinos. La biblioteca, la BINAC ya se dio, el estadio que será construido cerca del circo y el pico que son como las tres obras financiadas por los chinos. A los chinos pienso que no les interesa, porque una de las políticas de los chinos es no meterse en las decisiones de cada país. Entonces, si a los chinos dicen construyanlo en la punta de un cerro, pues los chinos lo hacen. No se hace ningún problema, porque han habido peticiones también a la embajada china de que revise ese proyecto y no le han tomado importancia, porque los chinos no se meten. Ellos dan la plata y construyen, y lo que deciden los gobiernos, pues es cosa de los gobiernos. Sí, digamos que China, mi respeto para China como potencia, es la única potencia de la antigüedad que es potencia que había hoy. Una cultura milenaria. Una cultura milenaria muy organizada, pero también muy depredadora. Muy depredadora. Por ejemplo, la pesca de los chinos es depredadora en una manera... ¿Qué está sucediendo en Ecuador, por ejemplo? Claro. Y entonces ellos tampoco ven el medio ambiente. Bueno, Pekín dicen que es una nube de humo, no lo sé, de smog, que hay que girar siempre con la mascarilla. Entonces yo creo que eso no es el futuro. Sin embargo, en la realidad es eso lo que lamentablemente tenemos que contemplar, esta ambición de crecimiento continuo, indiscriminado, explotación desmedida de la tierra,
tiene orígenes un poco también, esto del mundo occidental, de explotación de la tierra, y todo esto un poco orígenes cristianas, en el sentido de que en la Biblia, en Adán y Eva dicen, dominarás sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, dominarás. Entonces, bíblicamente al hombre, de parte de Dios, le fue entregado el dominio del planeta, y entonces y esto, las potencias lo han sabido aprovechar muy bien. Se la han creído demasiado, creído, demasiado bien. Josué, a Se Josué, lo tomaron muy en serio. a Josué Dios le dice, todo lo que hiciste tu pie será tuyo. Entonces, con esta Bueno, aquí política, ya te estás metiendo un poco en polémica, pero es tu pensamiento libre. claro, Estás haciendo uso de tu libre expresión. Claro, entonces los españoles llegaron con toda autoridad a Latinoamérica y dijeron, la Biblia dice que todo lo que dicen los que iban en nombre de la Iglesia Católica. Sí, ¿no? algunos de estos Pero bárbaros decían, hasta donde llegue mi vista es mío. Es mío, claro. Entonces, el mundo occidental se ha desarrollado con esta explotación indiscriminada del planeta, bajo la autorización bíblica que dice, dominarás. Entonces, se pone al hombre al centro del universo, del planeta, y que todo lo demás está al servicio del hombre. A sus pies. Y no debe ser así, porque lo que debería estar en primer lugar es la vida, es el bio. O sea, independientemente si es la vida humana, si es la vida vegetal, si es la vida animal, porque la vida está toda interconectada. No es que tu vida es ajena a la vida vegetal o a la vida animal, a la vida del medio ambiente en sí. La vida es un ciclo que está todo conectado. Entonces, el hombre moderno esto no lo logra ver, no lo logra aplicar, no lo logra comprender, porque ve en el capital, ve en los recursos su propio beneficio. No ve ese ciclo del planeta que está interconectado, que el bienestar de la vegetación es también el bienestar del hombre, el bienestar de la vida animal es también el bienestar del hombre. Entonces, estamos llegando a un punto, o más bien ya llegamos al punto de no retorno, ¿cómo se dice? Sí, un punto de no retorno al final. De no retorno. De un salvajismo. Yo hablando con Eric Presa en los podcasts que hacemos de la Minuta del Emporio Digital, lo comentaba que al final, Alex, como que nosotros nos tenemos que elegir con cuál cuerda ahorcarnos, y con el imperio de Estados Unidos o con el imperio chino, porque al final son las mismas cosas. Los chinos es la misma cosa disfrazada, porque todas las barbaridades también que han hecho en África, porque la mitad de los chinos es esto: yo te construyo todo lo que querrás y te doy todo el dinero, pero todo lo que encuentre en el subsuelo es mío. Y o como los grandes puertos, lo que sucedió en Sri Lanka, por ejemplo, decir de eso, que al final pues no pudieron cumplir las obligaciones con China, y China va a administrar por 100 años ese puerto, el más importante de Sri Lanka. O en Ecuador, que le dieron permiso de pesca y los chinos se van a pescar donde ellos quieren. Incluso cuando hay zonas que es restricción de pesca, ellos lo hacen porque les vale madre, no les importa. Exacto. Yo vi un documental de la pesca china, que es indiscriminada, ¿no? Entonces, la pesca tendría que tener un control, es decir, si vas a pescar, no conozco el sistema de pesca, pero ¿qué sucede? Que cuando pescan lo pequeño y lo grande y todo, y la biodiversidad ahí se va. Porque de todo lo que pescan, alguna parte es lo que comercializan, lo demás le botan, y esa vida animal, esa vida de los Yo me recuerdo, Alex, terminada la guerra civil en El Salvador, habían pescadores salvajes que tiraban granadas. Con granadas. O sea, ese era el colmo del colmo. Éramos de verdad inconscientes. Yo recuerdo que en mi pueblo la gente pescaba también con cal, le echaba cal a las cosas para que el pescado muriera, y cuando el pescado muere sale a flote, o si no iban al fondo de la poza a buscar si alguien había quedado en el fondo, y ese tipo de pesca matas hasta la última chimbolita, va todo. Entonces, y eso se veía como normal. Se veía como normal, la gente no tenía conciencia de eso.
Bueno, y si nosotros estamos haciendo esto, es porque hemos tomado conciencia y porque en alguna medida de las personas que nos están viendo, si uno toma conciencia, es ya un gran logro. Por supuesto. Es ya un gran Y logro. esto se trata de hacer uso del pensamiento crítico, desarrollar la mente. Yo hago una reflexión, Alex. En El Salvador está bien que después las leyes se hicieron duras por incluso no matar las iguanas y todo eso está bien. Un vecino no puede botar un árbol así porque así sin escritar y tiene que sembrar otro árbol. Entonces el ciudadano tiene que someterse a las leyes, pero el gobierno usa su poder no para destruir un árbol, sino decenas de árboles. Hectáreas de terreno. Hectáreas. Estamos hablando de cuánto. Bueno, mi cámara con inteligencia artificial es demasiado inteligente. Decía en una información que la cantidad que van a destruir equivale a 8 estadios. Bueno, 8 estadios. Son como 5 manzanas y media / 8 manzanas más o menos. Porque pienso que no es solamente la construcción la estructura en sí, sino también los aparcamientos y otras cosas más que incluye, ¿no? Que también abarca. En todo caso, ven, vamos a ponerla de nuevo, porque estoy experimentando en la cámara con inteligencia artificial, tengo que dominarla porque es como un caballo que hay que saberlo montar, Por eso que estoy atento aquí a los controles. Entonces, Ale, me pregunto eso, el poder político sí puede destruir la naturaleza y es legal. Pero si un ciudadano corta un árbol, hasta lo pueden meter preso y ahora con el régimen de excepción. Claro. Mira, estamos viviendo en un mundo en el cual estamos retrocediendo, porque si hablamos en términos de territorio salvadoreño, hemos retrocedido a los años 70, 80, cuando la gente tiene miedo de expresarse. Tiene miedo de expresar estas cosas que estamos hablando. En El Salvador muchas personas tienen miedo inclusive de tocar estos temas. Tienes un empleo público, por ejemplo, que trabajas para el gobierno, no puedes hablar de estas cosas porque tu puesto de trabajo está en riesgo. Entonces, y de ese sueldo alimenta a tu familia. Claro, entonces, y el gobierno puede hacer lo que quiera y no tiene que decir nada, porque este medio millón de firmas son bastantes, como te decía. Sí. Es lo más relevante que ha sucedido en la lucha del medio ambiente. Por supuesto. Porque yo creo que en alguna medida las personas están tomando conciencia de esto, sobre todo porque están sintiendo su propia piel con el calor que en los últimos años se está destacando. Claro. El año pasado hubo un calor tan tremendo, bueno, me comentaban mis parientes y amigos también, que en Facebook publicaban, ¿no? Calores insoportables. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? Deforestando más para aumentar ese nivel de calor, porque esa campaña que han hecho de deforestación, esas son, espero repetir lo mismo de siempre, ¿va? Pero son como cortinas de humo, porque para callar la voz de que han derribado árboles centenarios, en la foresta que decía que de 2000 años más o menos se podía tener esta foresta de los pinos, así veía en una publicación. Entonces han derribado esta biodiversidad y ahora hacen esta propaganda de reforestación, sembrando arbolitos, pero no sabemos ni siquiera si le van a dar asistencia para que puedan crecer, porque saben los árboles cuando están pequeños tienen que darle seguimiento para que no se pierda, porque sus raíces son frágiles y tienen que estarle llegando constantemente. Claro. No sabemos si le van a dar continuidad. Claro. Bueno, pienso de que en el parqueo van a sembrar algunos árboles porque es parte de la ornamentación, ¿no? Claro. Y pondrán, será bonito porque con las luces LED y todo eso será bastante precioso. El tema no es porque también hay una polémica bastante grande de que el parque, el bosque del Espino ya no existe porque está todo privatizado y que no es dentro del el parque del Espino. Hay un montón de discusiones que está ahí. El punto no es de que si está dentro del parque del bosque o no,
si está afuera, si está en la periferia, si está cerca de la zona urbana. El punto no es ese, porque no nos perdamos, porque cuando señalamos la luna, no hay que ver el dedo, hay que ver la luna. Claro. Entonces no nos perdamos en de que si existe, no existe, si es el parque, no es el parque. El punto no es ese. Sí, porque he visto muchos que apoyan al oficialismo y con esa excusa que dicen, que ponen el mapa, ¿no? Mira, esto no está pegado al Parque del Espino, el Parque del Espino es de aquí para allá. Ajá. Esto no es, lo he visto también. Entonces, pero ¿qué? Como una especie de justificación. Pero ¿qué absurdidad es esa? O sea que los árboles que están en el Parque del Espino valen más que valen más, sí. Unos valen más, otros valen menos, unos son menos importantes que otros. Los animales que estaban en la Parque del Espino son más importantes que los animales que estaban. Sí, es decir, si nos ponemos este tipo de razonamiento, es bastante de bajo nivel. Claro, claro. Entonces, ese es el punto. Lamentablemente hemos tenido que acostumbrarnos a este tipo de razonamientos. Y a veces caemos en ese tipo de provocaciones y perdemos el foco de la discusión, claro. Porque el foco es mucho más profundo, porque se habla de la biodiversidad, y la biodiversidad es la vida para la flora, la fauna, los seres humanos y la tierra misma. Andrés, ahorita te voy a hacer una pregunta que no está en programa ni en el tema. Sí, dale. ¿Vos crees que como pueblo salvadoreño nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos? Pienso de que El Salvador tiene, la población salvadoreña, tiene derecho a aspirar a algo que sea un modelo neto salvadoreño, sin copiarle a nadie, construido por los salvadoreños con las características nuestras, y que aspire a evolucionar en todos los sentidos. Mira, una de las grandes batallas culturales es la educación. Es lo más fundamental. Bueno, yo estoy tratando todavía las universidades que se han prometido, una en Chalatenango. Estamos esperando eso, porque una población con una educación de calidad, una educación de punta y con un pensamiento crítico educativo, es la única forma. Porque ya hemos hablado también, Alex, en otras ocasiones que me has visitado a esta hermosa ciudad, que en El Salvador se han hecho las 3 vías de la revolución. La vía armada, se han tumbado el gobierno en el 44 con manifestación de los brazos caídos pues, de Maximiliano Nate Martínez. Está utilizando la vía electoral y al final se han dado pasos muy, muy lentos, diría yo. Porque a mi forma de ver hay un elemento que es el despertar de la conciencia de la población. Ese es el elemento más clave. Con ese elemento, cualquier vía de esas sería suficiente para dar un salto cualitativo. El primer cambio que se tiene que dar en forma de ver está aquí en la cabeza. Claro. Ese es el primer cambio, la transformación de nuestra forma de pensar la vida y el mundo. No veamos que El Salvador es el epicentro de la tierra. El Salvador es un granito en el océano. Quizás ayuda a verlo de manera geopolítica lo que sucede en El Salvador. Abrir la mente, y lo que sucede en El Salvador afecta también a la región. Entonces estos cambios que se dan afectan también al ecosistema de la región, es como el río Lempa, que afecta a varios pueblos de Guatemala y El Salvador. Tendría que haber una política integral de Centroamérica. Entonces en El Salvador, por supuesto, que es un desafío grande. Hay que aclarar también de que no hay que olvidar de dónde venimos, del fracaso también de los partidos que han gobernado, un fracaso total. Y quizás eso merita otra plática de otro podcast. Me gustan tus argumentos y estoy de acuerdo con ellos, pero yo quisiera añadir algo, ¿no? Dale. O sea, cuando me preguntas si crees que el pueblo salvadoreño nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos. Yo cuando veo las aprobaciones que tiene el oficialismo, el presidente, que tiene 90 y algo de aprobación, algo así, yo me pregunto, yo me viene la duda, ¿no? Quizás nosotros no nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos, me parece que somos un pueblo con doble moral.
en El Salvador están sucediendo tantos atropellos, bueno, esto de despido es un atropello, ¿no? Sí. El hecho de que hayan personas en las cárceles que tienen ya 4 años en la cárcel sin juicio es un atropello. El hecho de que la gente tenga miedo inclusive de tener amistades con los vecinos porque puede bastar una llamada anónima para que Una denuncia. una denuncia anónima para que te lleven, es un atropello. ¿Por qué? Porque después ni siquiera los abogados pueden saber ni siquiera dónde estás porque No pueden hablar. no pueden hablar. Entonces, y cuando yo veo que la gente aprueba todo esto, a mí me parece como si no nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos. O sea, ¿por qué? Cuando se llevan a una persona que la meten a la cárcel sin ninguna prueba ni nada, solo por una especulación, un cambio, la gente, ¿qué es lo que dice normalmente? Algo debe, algo tuvo que Algo ha haber hecho. algo ha hecho. También utilizan la frase, el que nada debe, nada El que teme. nada debe, nada teme. Sí. Otra frase, el presidente sabe lo que hace. Sí. Entonces, todo esto... Otra frase es, los opositores quieren sacar a todos los pandilleros de la cárcel. Claro, claro. Entonces, todo eso se interrumpe solamente cuando te llevan un hijo, cuando Se cae te llevan, todo. ahí se cae todo. Ah, no, pero mi hijo no. Todos son culpables todos menos mi hijo. menos mi hijo. Entonces, los salvadoreños, creo, yo he perdido mucha la confianza en el pueblo, la verdad. Porque Está decepcionado. sí, yo creo que el pueblo salvadoreño tiene doble moral. De una parte está tan agradecido el pueblo con el presidente por haber eliminado las pandillas, que cierra ambos ojos para todo lo demás. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con que cerremos un ojo, porque a menudo, aquí yo mismo, en diferentes ocasiones en la vida, aquí yo mismo he cerrado un ojo. Pero cerrar los dos es un grave. Y a mí me parece que el salvadoreño, el oficialismo, aquel que apoya el gobierno actual, a mí me parece que tiene los dos ojos cerrados. Cuando yo analizo esta situación, pues hice la pregunta, a mí me parece como si no nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos. Como si para merecerlo tenemos que primero ganar el mérito de adquirir conciencia. Okay, sí, adquirir conciencia. Una vez que el pueblo adquiere conciencia y renuncia a la doble moral y renuncia solo a la hipocresía, entonces yo creo que el pueblo se puede merecer un gobierno mejor. Totalmente profundo. Ahora, queremos aclarar también que nosotros no apoyamos a la oposición. Absolutamente no. No es ese, porque es fácil de que saquen de contexto lo que hablemos. Por favor, el FMLN y Arena, que nunca no sonrían, nunca más. Esos partidos políticos enterrémoslos, desaparezcámoslos. Lo que sucede, esto es lo que sucede, que el gobierno oficial ha hecho las cosas de manera que no surjan nuevos movimientos políticos. Entonces, cortando todo tipo de financiamiento, todo tipo de apoyo, contando el oficialismo con todos los recursos del Estado para propaganda, le ha cortado las piernas a cualquier movimiento que pueda surgir. Entonces, con esto ya lo dijimos claro, que no se alegre el FMLN o Arena, que estamos dándole un apoyo, absolutamente no. Nosotros en su momento apoyamos al presidente Bukele. Ahora, era necesario romper, limpiar la mesa, porque se estaba ya en El Salvador, estaba en una situación, pues, de un estado fallido, totalmente. Entonces, era necesario romper todo ese binomio que se estaba dando en Arena y el FMLN y dar ese salto de un extremo del abismo al otro extremo del abismo. ¿Era necesario romper? Era necesario dar un tijerazo. Ahora bien, ya lo hemos también analizado. Ali, creo que hoy que vamos terminando ya, inicia la inspiración. Un análisis inspirado sociológico o filosófico, si se quiere, es de que lo que estamos viendo en muchas latitudes en la Tierra es de que a la democracia le estorba la libertad. Claro. Y la gente está asimilando de que es mejor renunciar a sus libertades para apoyar cierto tipo de medidas, como régimen de reflexión y todo eso. Mucha gente incluso dice, si esta es dictadura, soy feliz en la dictadura.
pero obviamente porque no se hace todo un análisis de contexto. Ahora bien, hay que poner también en la mesa de que la dictadura de los partidos políticos está en crisis también en El Salvador, no solo en El Salvador, incluyendo a Nuevas Ideas, que también está en crisis, porque es parte de la dictadura de los partidos políticos. Entonces tendría que modificarse todo el andamiaje jurídico, constitucional, político de El Salvador, porque yo soy de la idea, Alex, que incluso para poder llegar al poder político, no necesariamente tenemos que utilizar partidos políticos. Bueno, lo vemos aquí en Italia, que se crean listas cívicas para participar, donde la responsabilidad es de ese grupo de personas que se lanza. Entonces se está dando el fenómeno de que ya no son importantes en sí los partidos políticos, sino los rostros, las personas. También esto tiene que ver con los estereotipos de que habrá un salvador. Y fíjate que cuando estaba en su apogeo Hugo Chávez en Venezuela, yo les decía a un amigo, atención, que el egocentrismo, el culto a la personalidad es muy dañino en una sociedad. Claro. Es muy dañino. Muchas personas estaban totalmente fanatizadas con Hugo Chávez, que también hacía cosas interesantes en Venezuela. A mí me gustaba. Cosas interesantes en Venezuela. Pero terminó en la idolatría a la persona. Y eso se está viendo en El Salvador, se aplicó en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo. Idolatría a las personas. Incluso hay gente que se considera cristiana y hace idolatría a las personas. Claro, claro. Contradiciendo su misma doctrina. Y fíjate que hablando de esta cosa, de la cristiandad, también hay un asunto muy importante de evaluar. Por ejemplo, El Salvador antes era católico casi 100%, ahora está dividido al 50%, me parece. 50%, quizás los cristianos no católicos son quizás un poquito más. Quizás sí. Entonces, pero ¿qué sucede? Las iglesias evangélicas tienen su raíz, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es el que más ha evangelizado. Anglosajones, sí. Entonces, y es un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque mientras en las iglesias católicas había lo que en los años 70 se llamaban las iglesias de base, ¿no? Okay. Donde los sacerdotes concientizaban también a las personas acerca Estamos hablando de Rutilio Grande. Exacto. Entonces, del compromiso político que cada ciudadano tiene también con el pueblo. Entonces, en las iglesias evangélicas, la predicación es completamente diferente. No se meten en política. Bueno, ahora hay algunas excepciones, pero tratan de concentrarse sobre todo, hablemos de Cristo, hablemos del Evangelio, no hablemos de política. Ahí también se da la doble moral y una hipocresía. Exacto, porque ¿cómo vas a hacer a ignorar? Ya nos van a tirar piedra. ¿Cómo vas a hacer a ignorar la maldad que hay en la política cuando está dañando a tu hermano, a tu vecino? Dejan de ser cristianos. ¿Cómo vas a hacer a no meterte en política, a no dar tus criterios? El verdadero cristiano tiene que luchar incluso en contra de las injusticias. Exacto. Entonces, es una situación esa que se da a menudo, se ve en publicaciones ahí con algún pastor que dedica algo en contra del gobierno, alguna crítica, y ahí ves un montón de comentarios, pastor, predique del evangelio, no se meten en política. Pero cuando hay pastores que apoyan al gobierno, es diferente. Ahí sí. Sí, cuando vemos al de la Bautista, ¿cómo se llama? Amigos de Israel, digamos el policial, que se llama a veces que él ha estado también haciendo, en el pasado estuvo con Arena, llevó a pandilleros en los cultos, hay algunos líderes religiosos que se venden al mejor postor, y le hacen propaganda al mejor postor. Pues estamos tirando herida en la sal, Alex. En la sal le sale la herida. O sale en la herida. Estamos como herida en la sal. Se me lengua la mano. Ya no. Es el vino. Sí. Es parte de la jocosidad. Pero bueno, Jaime, esta plática así informal, yo creo que es bastante constructiva, sobre todo uno a veces se siente tan impotente ante las realidades políticas, que por lo menos compartir algo con las personas que quieren escucharlo, eso es ya
darle alas a la voz, al pensamiento y una voz. Y también lo que le queremos decir de que estas conversaciones las hacemos a menudo. Claro, esto no es la excepción, es la normalidad entre nosotros. No solo entre nosotros dos, también hay otros amigos que cuando nos encontramos hacemos este tipo de reflexiones. Lo único que esta vez queríamos pues llevarla a las redes sociales, estas conversaciones que por lo general siempre quedan en un ambiente íntimo, pero esta vez no. Y así como estamos hablando en este momento para la grabación, lo hablamos siempre. Claro. Andrés, pero no hemos mencionado una palabra clave, creo yo, en la geopolítica actual. La palabra Trump no la hemos mencionado. Ese nombre no lo hemos mencionado, los algoritmos lo reconocen inmediatamente. Bueno, yo dije que parte de la idolatría de las personas se encuentra también el presidente de Estados Unidos. Sí, sabes que a mí me da mucha tristeza ver que nuestro presidente le hace la venia a Trump. Eso me da mucha pena, la verdad, mucha pena. Yo recuerdo, le gustaba mucho Bukele cuando se le ponía Biden. Cuando estaba Biden, que a Biden le dijo en alguna ocasión, nosotros no somos espacio trasero de nadie. Y bueno, una reunión con todos los embajadores. Los embajadores, sí. No estaba en Estados Unidos y él, a mí me gustaba ese Bukele. Esa primera fase de él. Esa primera fase de él. Y ahora veo que anda haciendo desayunos de oración allá con Trump, junto con Milley. Exacto, junto con este grupo del Escudo de las Américas. Ajá, entonces Trump es una persona que ya no se puede ni comentar, ese presidente. O sea, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir de él? Entonces, estar de la mano con un personaje así. Hablábamos de Biden, de que, bueno, tenía demencia senil, ¿no? Por su edad, pero él también tiene demencia. Sí, pero la demencia de Trump es muy diferente a la demencia de Biden. Sí. Y entonces, además, todos los buitres y todos los grupos de poder que giran en torno a la Casa Blanca, ahí que cada quien a la agua para su molino, lo que quieren de que se destruya el mundo y se reviente la Tercera Guerra Mundial, los que están ansiosos porque se destruya Cuba, por ejemplo, que no ven la hora que se haga un genocidio en Cuba y no importa porque es salvar a Cuba, y así sucesivamente, ¿no? Cuba, mira, como decía un diputado español, decía, el comunismo funciona tan mal, decía, el comunismo es tan malo, pero no vaya a ser que funcione y mejor bloqueémoslo. Entonces es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 60 y pocos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene el bloqueo? Tiene más de 60. Más de 60, entonces bloqueado. O sea, si el comunismo no funciona, ¿por qué va a necesitar un bloqueo? Debería de caerse por sus propias piernas, ¿no? Entonces, ¿por qué Cuba ha sido tan atacada? Porque decía este diputado español, porque Cuba es un símbolo, es el símbolo, es la voz fuera del coro que ha dicho no al imperio estadounidense, ¿no? Entonces, pero aquí ha castigado a los políticos, no, ha castigado al pueblo, la población, al pueblo cubano, o sea, no le han dado la oportunidad de que demuestren que son capaces de organizarse. Nunca vamos a saber si Cuba hubiera funcionado o no. Bravo, me parece bien, salvaguardando que evidentemente ese modelo también necesita reajustes y un montón de cambios y corregir un montón de errores, pero has dicho la palabra clave, nunca vamos a saber si ese modelo iba a funcionar o no, porque estuvo bloqueado. Entonces, como si a alguien le cortan todo y después dicen, miren, no funciona, obvio. Claro, y con eso, por supuesto que esto no salva los errores que también existen. Y quiero aclarar, Hans, que mis conceptos no es partidarista, porque yo no soy comunista. Yo no creo en el comunismo. Ese es otro tema que se podría discutir, ¿no? ¿Tu pensamiento cuál vendría siendo? Bueno, mira, el socialismo a mí me parece muy bien, o sea, que la riqueza de la nación, de la población, esté distribuida de una forma equitativa, pero no
no igual, no común. ¿Por qué? A cada quien según su trabajo, cada quien según su necesidad. El comunismo tiene la pretensión de que seamos todos iguales, pero nosotros, nuestra esencia no es la igualdad. Yo no soy igual a vos, no soy igual a mí. Mis necesidades, mis pretensiones del mundo, mis anhelos del mundo no pueden ser iguales a las tuyas. Entonces, bajo una jaula de la igualdad, me sacrifican a mí y te sacrifican también a ti porque no somos iguales. Yo lo que creo es en la equidad. O sea, de que yo tenga acceso a las cosas que yo priorizo y que tú tengas acceso a las cosas que tú priorizas. Entonces, sigue siendo el comunismo una utopía porque nunca se ha implementado en el planeta Tierra. No sé si en otros planetas, ¿verdad? En el planeta Tierra no. Entonces, siempre igual, la herida se acerca a la sal. Sí, claro. Entonces, con este yo admiro mucho a Marx, me gusta mucho Marx. Sí, da un gran aporte. Entonces, pero yo soy comunista digo esto porque no estoy defendiendo a Cuba porque yo tengo... Claro, sí, por supuesto, sí. Sino simplemente por el hecho de que la lógica misma te dice, aparte que lo decía a que las Naciones Unidas, ¿no? De dar libertad al libre desarrollo de los pueblos. Entonces, no al intervencionismo, no... el intervencionismo es lo que ha arruinado. Las Naciones Unidas nació para ayudar a resolver problemas. Exacto. De los pueblos, cosa que no ha hecho. Exacto. Que no ha resuelto ninguna guerra. Bueno, ha intervenido. Ahora, por ejemplo, en El Salvador no fue Naciones Unidas que la resolvió la guerra. Pero ese es un tema largo. Pero igual, las Naciones Unidas está también fracasando en sus objetivos por el cual fue creada. Con Israel no han hecho nada, con Gaza no han hecho nada. Palestina nunca hicieron nada. Y eso es un genocidio. Hoy con Irán nada, con el Líbano nada, con Libia nada. En África nunca hicieron nada. Aparte de después querer mediar, mandar los cascos azules, etcétera, pero no, porque no tiene el mandato. Porque al final son estos 5 países los que vetan o no, aprueban o no, y aparte, fuera de la ONU, los grandes imperios hacen lo que quieren. Eso lo China es lo que quiere, Rusia es lo que quiere, Estados Unidos hace lo que quiere. Esto lo dijo Gaddafi en una conferencia en las Naciones Unidas. Son 191 países, dijo, pero son 5 los que deciden y los otros todos tienen que levantar la mano. Sí, fíjate que las conferencias de las Naciones Unidas de todos los años son discursos bonitos que van a dar ahí, como un paseo dominical. Sí. Van a dar discursos bonitos ante la Cámara, después cada presidente lo amplifica, los mejores presidentes del mundo, etc. Al final eso se queda en el aire, en nada, porque son unos cuantos países de potencia, más que todo élites del mundo, las que toman las decisiones. Así es. Bueno, Alex, ha sido un gusto. Hay muchos. Este es el primer tema con el que vamos a conversar. Vamos a invitar a otros amigos también que nos acompañen para que la herida se acerque a la sal. Porque muchas veces le tiramos sal a la herida, pero a veces la herida quiere ser salada. Nos quedamos así, nosotros seguimos disfrutando en esta tarde. Esto no se queda aquí, porque cuando cortemos de grabar, nosotros vamos a seguir esta conversación filosófica. Ya nos está esperando una parrillada que nos está esperando abajo, que les vamos a poner la fotografía. Claro. Alex, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, y gracias a las personas que van a dedicar algo de tiempo para... Y dejen sus comentarios, sea a favor o en contra. Claro. Tengan todos un buen día, donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Chao.